Vi el coche aparcado frente a casa a las 3:46 de la madrugada. No era el nuestro. Ni de ningún vecino. Era un BMW negro con las luces apagadas, el motor aún caliente. Y dentro, dos siluetas. Una de ellas, sin ninguna duda, era Laura. Mi mujer. No sé qué me impulsó a salir. Quizá fue el frío que entró por la ventana o el silencio raro que había en casa esa noche. Me puse una sudadera vieja, las zapatillas deshilachadas y bajé. Sin pensar, sin plan. Bajé las escaleras sin hacer ruido, como si estuviera haciendo algo malo. Y al llegar al portal, me escondí detrás de una columna, como un puto niño espiando algo que no debería ver. No pude ver quién era él. Solo vi su brazo. Largo, con tatuajes. Vi cómo le acariciaba el cuello. Y vi cómo ella se reía. Esa risa. Esa que hacía meses que no soltaba conmigo. Esa que se me había olvidado cómo sonaba. Se quedaron ahí unos minutos. Luego ella se bajó, le dio un beso en la mejilla, ni siquiera disimuló, y entró al portal como si volviera del súper. Yo me quedé paralizado. No salí. No dije nada. Dejé que subiera. Conté hasta 30. Luego abrí la puerta del portal como si acabara de llegar de comprar tabaco. ¿Qué haces despierto?, me preguntó al verme entrando. No podía dormir. Salí a dar una vuelta, mentí. Me temblaba la voz. Me ardían las manos. Me estaba tragando la rabia como quien se traga un vaso de clavos. Pues vuelve a la cama, que mañana madrugas, dijo, como si nada. Esa noche no dormí. Tampoco la siguiente. Empecé a repasar los últimos 3 meses como si fueran una película en bucle. Cada frase rara. Cada excusa mal montada. Cada momento en el que yo había querido creer que estaba todo bien. Pero no. Algo pasaba. Algo grave. Y esa noche no fue un accidente. Y te juro que no sabía aún lo peor. A la mañana siguiente, Laura actuó como si nada hubiera pasado. Se levantó antes que yo, preparó café, dejó una tostada en la encimera y se fue al trabajo sin ni siquiera mirarme a la cara. A las 8:15 ya estaba fuera, vestida con el mismo abrigo que llevaba anoche cuando se bajó del BMW. Yo me quedé solo en la cocina, con la taza caliente en la mano y la cabeza a punto de reventar. No tenía hambre, pero igual me comí la tostada. No sé por qué. Supongo que por no dejar rastro de que algo iba mal, aunque todo estaba mal. A las 9 llevé a Martina al colegio, le pregunté si quería merendar con su amiga Claudia por la tarde, me dijo que sí con una sonrisa y bajó del coche. Me quedé unos segundos mirando cómo cruzaba la verja del colegio, con su mochila de unicornio y su coleta mal hecha. Me dieron ganas de llorar ahí mismo, pero me aguanté. No era momento para flojear. Volví a casa y me encerré en el baño. Me senté en la tapa del váter y me puse a pensar. No había dormido en toda la noche, y aún así no sentía sueño. Sentía rabia, impotencia, confusión. No tenía pruebas de nada, pero lo que vi era más que suficiente para no fiarme. La escena estaba grabada en mi cabeza como una película que no podía dejar de ver. El coche, la mano en su cuello, la risa, el beso. Lo peor era no saber desde cuándo pasaba esto. ¿Era algo reciente o llevaba tiempo? ¿Era el primero o uno de muchos? Y sobre todo, ¿por qué? No es que nuestra vida fuera perfecta, pero no la trataba mal. Nunca he sido un cabrón con ella. No soy de insultar, no soy de gritar, siempre estuve ahí cuando lo necesitó. Si se sentía sola, ¿por qué no lo dijo? Si ya no me quería, ¿por qué seguía aquí? Me estaba haciendo 1000 preguntas y ninguna tenía respuesta. A las 10 decidí salir de casa. Fui directo al taller de mi cuñado, el hermano de Laura.
Trabaja ahí desde hace años, y siempre me trató bien. Nos llevamos mejor que ella con él, para ser sinceros. Le dije que tenía problemas con el embrague del coche, aunque no era verdad, pero así tenía una excusa para que lo mirara y me dejara un coche de sustitución. Me dejó un Renault viejo, feo pero funcional, sin hacer muchas preguntas. Con ese coche podía moverme sin que nadie me reconociera, ni siquiera Laura. Me fui directo al instituto donde trabaja, aparqué a 3 manzanas y esperé. Necesitaba saber si el tipo del BMW la venía a buscar. Esperé desde las 11 hasta las 2, y cuando salió la vi caminando sola, con el abrigo abrochado hasta el cuello, mirando el móvil. No vi el coche negro por ningún lado. Se metió en un bar que estaba justo al lado del instituto. No era la primera vez que iba ahí. Alguna vez habíamos quedado allí para tomar algo los viernes, cuando Martina se quedaba en casa de mis suegros. Entré detrás de ella, pero me quedé en la barra. Ella no me vio. Se sentó en una mesa al fondo, sola, pidió una caña y sacó el móvil otra vez. No parecía esperar a nadie, pero se la notaba inquieta. Miraba la puerta cada 2 por 3. Al cabo de 15 minutos, entró él. Era alto, delgado, con barba recortada y cara de imbécil. No lo había visto antes. Llevaba una mochila colgada al hombro, como si fuera un chaval, aunque rondaría los 40 como nosotros. Se sentó frente a ella, se dieron 2 besos como si fueran viejos amigos, pero el gesto con el que la miró no era de amistad. No había roce físico, pero sobraba tensión. Yo conozco a Laura. Sé cómo mira cuando le gusta a alguien, sé cómo se ríe cuando quiere impresionar. Vi esa risa, ese gesto, esa forma de tocarse el pelo que ya no usaba conmigo. No podía oír lo que decían, pero no hacía falta. Ella estaba metida en eso hasta el cuello. Al cabo de media hora se fueron juntos. No se tocaron, pero salieron al mismo tiempo y caminaron en la misma dirección, ella con paso rápido, él con la mochila rebotando en la espalda. Los seguí. Dieron la vuelta por una calle estrecha y desaparecieron en un portal que no conocía. Esperé en la esquina durante 1 hora. No salieron. Volví a casa sin saber qué hacer. No tenía pruebas materiales, solo mi palabra. Y si se lo decía, me lo iba a negar todo, lo sabía. Esa noche no le dije nada. Me comporté normal. Le pregunté qué tal el día, me dijo normal, pesado. Le pregunté si había comido fuera, me dijo que sí, que con compañeras del instituto. Le mentí también, le dije que me habían aprobado una revisión médica del curro y que tenía que hacer unos análisis la semana siguiente, que por eso quizás saldría más tarde del trabajo algún día. No sé por qué le mentí. Supongo que empecé a jugar el mismo juego que ella, solo que con otro fin. Mientras ella me mentía para verse con él, yo empecé a mentir para casarla. Durante los 3 días siguientes repetí el mismo patrón. La dejaba irse, la seguía desde lejos con el Renault y la veía encontrarse con él 2 veces más. No se besaban en la calle, pero ya no me importaba. Sabía lo suficiente. Ya no era una sospecha. Era real. Lo estaba viendo con mis propios ojos. Mi mujer se veía con otro tío en secreto. No sabía si ya habían follado o si todavía no, pero me daba igual. El simple hecho de que ella tuviera que mentirme para verse con él era suficiente para dar por acabada toda la confianza. Lo peor no era la traición sexual, sino la traición mental. Las excusas, las risas falsas, las miradas vacías en casa mientras por dentro pensaba en otro. Eso es lo que no podía soportar. El viernes, cuando volvió del trabajo, le dije que iba a salir con unos compañeros del almacén a tomar algo. Fue mentira. Me metí en un bar cerca de casa y me senté solo, mirando el vaso como si tuviera todas las respuestas. A las 9, mientras me tomaba la segunda caña, me llegó un mensaje de ella,
¿vienes tarde? Martina pregunta por ti. Le respondí con un simple sí, en un rato. No tenía fuerzas para más. Esa noche, cuando llegué, ya estaba dormida. Le di un beso en la frente a mi hija y me acosté en el sofá. Me costó 3 días decidir qué iba a hacer. No me servía solo saberlo. Tenía que hacer algo. Pero antes, necesitaba una prueba. Algo que no se pudiera negar. Algo que no pudiera destruir con una frase tipo ¿te estás imaginando cosas o es solo un amigo? El siguiente paso ya no era mirar desde la esquina. Era hora de meterme dentro. El lunes siguiente me levanté con una decisión tomada. Ya no iba a seguir fingiendo. Había pasado demasiadas noches imaginando conversaciones que nunca llegaban, repasando cada detalle de sus mentiras, cada gesto suyo que antes me parecía normal y ahora me sonaba a teatro barato. No me servía de nada seguir observando desde fuera. Tenía que verla caer en su propia trampa. No por venganza todavía, sino por necesidad. Tenía que oírlo de su boca, sin rodeos, sin pretextos, sin lugar para interpretaciones. Salí del trabajo antes de tiempo con la excusa de una entrega urgente y me fui directo al portal donde los había visto entrar la última vez. Había averiguado que era un piso alquilado, de esos que se usan para estancias cortas. La puerta del edificio era antigua, el portero automático medio roto, y la calle apenas tenía movimiento a esa hora. Me quedé en el coche, esperando. A las 6:20 apareció ella, caminando rápido, con una bufanda que le tapaba medio rostro, como si no quisiera que la reconocieran. Detrás de ella, a unos metros, el tipo del BMW. Ni siquiera se disimularon demasiado. Subieron juntos. Esperé 10 minutos y subí también. No había portero, solo un ascensor viejo que subía lento y hacía ruido. Paró en el 3er piso. El pasillo olía a tabaco y a humedad. Me acerqué despacio y oí voces dentro. Risas. Su voz. Era ella. No había duda. No recuerdo exactamente cómo entré. No sé si toqué la puerta o la empujé directamente. Solo sé que, cuando la abrí, me encontré con la escena más desagradable de mi vida. Estaban en el salón, ella sin abrigo, él con la camisa medio desabrochada. Había 2 copas en la mesa, una botella de vino abierta y la tele encendida sin sonido. El silencio que se hizo cuando me vieron fue tan pesado que me costaba respirar. Ella se levantó tan rápido que tiró una copa al suelo. El tipo dio un paso atrás, con cara de susto. ¿Qué coño haces aquí? Fue lo primero que dijo Laura. Podría preguntarte lo mismo, le contesté. Intenté mantener la voz firme, pero me temblaba el cuerpo entero. Ella miraba a todas partes menos a mí. El otro tipo abrió la boca, como queriendo explicar algo, pero no dije nada y lo miré directamente. Se quedó quieto, como un perro esperando una orden. Javier, no es lo que piensas, dijo Laura, y en ese momento sentí una mezcla de rabia y asco, porque esa frase era exactamente lo que esperaba oír y al mismo tiempo lo que más me repugnaba. Ah, ¿no? ¿Qué es entonces? ¿Un ensayo de teatro? ¿Una tutoría privada? Le dije sin gritar, con una calma que ni yo mismo entendía. Ella se acercó un poco, con las manos levantadas, como si quisiera tranquilizarme. Su voz temblaba, y por primera vez en meses, la vi nerviosa. No ha pasado nada, Javier, te lo juro. No ha pasado nada todavía. ¿Todavía? Repetí, y la palabra me salió como una bofetada. Ella no respondió. El tipo intentó hablar, pero lo interrumpí con la mirada. No me salía pegarle, aunque por dentro tenía ganas de hacerlo. No soy violento, nunca lo he sido, pero cuando tienes delante al hombre que se ha metido en tu casa sin entrar físicamente, entiendes lo que es la ira en estado puro. Tú,
Lárgate, le dije al tipo. Javier, espera, déjame explicarte, dijo Laura. Tú te callas, le respondí sin mirarla. Lárgate, te he dicho, repetí mirándolo a él. El tipo dudó un segundo, agarró la chaqueta y salió. Ni siquiera me miró. Cuando se cerró la puerta, el silencio volvió a llenar el piso. Ella se quedó de pie, sin saber qué hacer. ¿Cómo supiste? Empezó a decir, pero la interrumpí. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Javier, no quiero hablar aquí. ¿Cuánto tiempo, Laura? Repetí más fuerte. Unos meses, contestó casi sin voz. Me quedé quieto, mirando el suelo. Unos meses. No semanas, no días. Meses. Ella siguió hablando, como si con eso pudiera arreglar algo. No quería que pasara, de verdad. Todo empezó con mensajes, tonterías, ya sabes cómo es, y luego, se me fue de las manos. ¿Mensajes? La interrumpí otra vez. ¿Tonterías? No sé en qué mundo vives tú, pero cuando una persona tiene que mentir cada día para verse con otra, eso no es una tontería. No me mires así, dijo. No sabes lo que ha sido vivir contigo estos últimos años. Siempre estás cansado, siempre estás distante, parece que solo te importa el trabajo. Yo me sentía sola, Javier. Muy sola. ¿Y por eso te metiste en la cama de otro? Buena terapia, le dije con una risa seca que no sonaba a risa. No digas eso, no entiendes nada. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que cuando alguien te dice que está estresado del trabajo y en realidad se va a beber vino con su amante, no está buscando comprensión, está buscando una coartada. Ella se llevó las manos a la cara y se echó a llorar, pero no me conmovió. Las lágrimas me daban igual. No era tristeza lo que sentía por dentro, era algo más profundo, una especie de vacío mezclado con rabia y una lucidez brutal. En ese momento lo vi todo claro. Todo lo que había creído que era mi vida no existía. Era una construcción débil, sostenida por mentiras. ¿Quién es él? Pregunté después de un rato. Un compañero del instituto, respondió sin levantar la cabeza. ¿Y él también se sentía solo? No contestó. Se limitó a limpiarse las lágrimas y a ponerse el abrigo. Me voy a casa, no quiero seguir discutiendo aquí, dijo. No te preocupes, ya me voy yo, le respondí. Este piso no es mi casa. Salí sin mirarla, bajé las escaleras despacio, con la cabeza llena de ruido. Me temblaban las manos, pero tenía la mente fría. No me sentía derrotado, ni siquiera humillado. Me sentía vacío. Era como si acabara de ver morir algo que llevaba años enfermo sin saberlo. Esa noche no volví a casa. Dormí en el coche, en el descampado detrás del polígono, donde nadie me conocía. No podía enfrentarme todavía a Martina, no podía mirar a mi hija y fingir que todo seguía igual. A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada. Nadie notó nada raro. No lo conté. No dije una palabra. Me pasé todo el día moviendo cajas, firmando albaranes, escuchando las mismas quejas de siempre. Pero mi cabeza no paraba. Cada pausa, cada silencio, era ella. Cada ruido del teléfono me hacía pensar que iba a llamarme para pedirme perdón o para seguir mintiendo. A las 7 de la tarde decidí volver. Cuando entré, ella estaba en la cocina, preparando la cena. Ni una palabra. Me miró y bajó la vista. ¿Dónde dormiste anoche? Preguntó sin mirarme. En el coche. No te preocupes, dormí bien, respondí. Javier, no quiero que esto se convierta en una guerra. Tenemos a Martina, y... No te preocupes, no va a haber guerra. Las guerras son entre enemigos que se temen. Y yo a ti ya no te temo,
le dije con voz baja. No hubo gritos, ni platos rotos, ni escenas dramáticas. Solo dos personas que ya no tenían nada más que decirse. Ella intentó justificar lo injustificable durante unos minutos más, habló de rutina, de distancia, de falta de comunicación, de todo menos de lo único que importaba. Yo la escuché en silencio, porque ya no me importaba lo que dijera. Lo único que quería era terminar la cena, acostar a mi hija y empezar a pensar en el siguiente paso. Cuando Martina se durmió, Laura intentó acercarse. No quiero perderte, me dijo. Ya me perdiste, respondí, sin levantar la voz. Ella se quedó quieta, con los ojos rojos. Yo me levanté del sofá y me fui a dormir al cuarto de invitados. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo. No bien, pero dormí. Porque ya no tenía dudas. Lo sabía todo. Y saberlo, por jodido que fuera, era un alivio. Durante los días siguientes apenas hablamos. Laura intentó mantener las apariencias por Martina, preparaba el desayuno, me preguntaba si necesitaba algo del supermercado, pero era una rutina vacía, un intercambio mecánico de frases sin significado. Yo respondía con monosílabos o simplemente asentía. No tenía nada que decirle, y cada vez que la miraba me venía a la cabeza la imagen de aquel piso, la botella de vino, su expresión cuando me vio entrar. No había marcha atrás. Aunque intentara justificarse, aunque fingiera arrepentimiento, aunque me pidiera perdón de rodillas, ya había cruzado una línea que no tenía retorno. Esa certeza me dio una calma extraña, una sensación de control que no sentía desde hacía tiempo. No era rabia lo que me movía, era algo más frío. Sabía que no iba a gritar, ni a pegar, ni a hacer escándalos. No me servía nada de eso. Lo que iba a hacer tenía que dolerle donde más le dolía, en su reputación, en su entorno, en esa imagen de mujer intachable que siempre había cultivado. Esa misma noche me senté en el salón cuando ella ya dormía y empecé a planearlo. Saqué el portátil, abrí una libreta y empecé a escribir nombres, lugares, horarios. Sabía que no podía hacer las cosas a medias. Ella era cuidadosa, y si quería que todo se cayera a pedazos, tenía que hacerlo bien. Pensé en el tipo del instituto. No sabía su nombre completo, pero lo averiguaría. Bastaba con mirar las redes sociales del centro. Me conecté al Facebook del instituto y empecé a revisar publicaciones antiguas. No tardé en encontrarlo, Víctor Herrera, profesor de historia, 41 años. Tenía fotos en excursiones, cenas de fin de curso, actividades con alumnos. Laura aparecía en varias. En una estaban los dos, sentados juntos en una terraza, con una jarra de cerveza en medio y esa misma sonrisa de complicidad que había visto en el bar. Me la guardé. Luego busqué su perfil personal. Cerrado. No importaba. Con el nombre y su puesto tenía suficiente. Al día siguiente, después de dejar a Martina en el colegio, me pasé por la papelería de un amigo que hace fotocopias y trabajos de impresión. Le pedí que me dejara usar su impresora un rato. Saqué copias de las fotos, de algunos mensajes que había conseguido del móvil de Laura cuando se duchaba, y preparé un sobre. En el sobre escribí con letra grande dirección del Instituto Cervantes, atención, rectora. No necesitaba escribir nada más. No iba a incluir amenazas ni notas anónimas. Solo las pruebas. Que hablaran por sí solas. Cuando salí de la papelería, el aire me pareció distinto. No por emoción, sino por una sensación de limpieza interior. No era venganza todavía, era solo el inicio. Pero sabía que cada paso debía medirse bien. Fui al instituto por la tarde, cuando sabía que el conserje viejo de la puerta se iba al bar de enfrente. Dejo el sobre en el buzón de entrada, respiré hondo y me marché sin mirar atrás. No tenía ni idea de cuándo lo leerían ni de cómo reaccionarían, pero no me importaba.
Sabía que el golpe llegaría. Los días siguientes fueron silenciosos. Laura seguía con su rutina y yo actuaba con naturalidad. Me concentré en Martina, en su colegio, en su tarea. Por dentro me sentía como si viviera en otra dimensión. Me dolía verla entrar y salir de casa con la misma calma de siempre, fingiendo que nada había pasado. A veces pensaba que quizás había subestimado su capacidad para autoengañarse. Pero eso también formaba parte del plan. Cuanto más tranquila estuviera, más le dolería el impacto. El jueves por la mañana, cuando me estaba preparando para ir al trabajo, sonó el teléfono de casa. Era el fijo, que casi nunca sonaba. Laura lo cogió y se quedó callada. Escuché cómo decía sí, soy yo y luego su cara cambió. Me bastó con ver su expresión para saber que el sobre había hecho efecto. Intentó mantener la calma, pero su voz temblaba. No, tiene que haber un error, sí, claro, iré esta tarde, dijo antes de colgar. Se giró y me vio mirándola. Era del instituto, dijo, intentando parecer tranquila. Han recibido algo muy raro, unas fotos manipuladas, dicen. No contesté. Ni siquiera fingí sorpresa. Solo me puse la chaqueta, agarré las llaves y salí. Mientras cerraba la puerta, la oí decir no me mires así, no tengo ni idea de lo que está pasando. Su tono sonaba desesperado, pero ya no me provocaba compasión. Era un eco lejano. Esa tarde llegué del trabajo antes que ella. Me senté en el sofá, abrí una cerveza y esperé. A las 7:30 entró con los ojos hinchados. No hizo falta que dijera nada. ¿Fuiste tú? Preguntó sin rodeos. ¿Qué crees? Le respondí sin apartar la mirada del televisor apagado. Nos han suspendido a los dos mientras investigan. Dicen que alguien mandó fotos, mensajes, cosas privadas. Privadas no, Laura. Eran tuyas, no mías. Si no querías que alguien las viera, no las habrías hecho. Eres un cabrón, Javier, dijo, levantando la voz por primera vez en días. No tenías derecho. Tú tampoco tenías derecho a destruir nuestra casa. Se quedó quieta, sin palabras. Me levanté despacio, dejé la cerveza en la mesa y la miré de frente. Te aviso, Laura. Esto es solo el principio. No me vas a ver perder los papeles ni llorar ni rogar. No soy de esos. Pero tampoco voy a dejar que te marches de esto como si nada hubiera pasado. Ella me gritó que estaba loco, que me iba a arrepentir, que lo que había hecho era denunciable. Me daba igual. Cada palabra suya sonaba vacía, sin fuerza. Intentó llamarme manipulador, cruel, vengativo, y quizás tenía razón, pero en ese momento no me importaba. Había perdido demasiadas noches y demasiada dignidad como para seguir siendo el hombre razonable que solía ser. Esa noche se encerró en el dormitorio y yo dormí otra vez en el sofá. A medianoche oí que lloraba, pero no me moví. A la mañana siguiente, cuando me levanté, ya se había ido. En la mesa dejó una nota escrita con su letra: voy a casa de mi hermana unos días. Necesito pensar. No me llames. La leí sin sentir nada. La arrugué y la tiré al cubo de basura. Los días siguientes fueron de una calma rara. Me levantaba temprano, llevaba a Martina al colegio, trabajaba, volvía a casa y hacía la cena. Nadie preguntaba por Laura, y yo tampoco la mencionaba. Era como si hubiera desaparecido del mapa. Pero por dentro, algo seguía ardiendo. No era rabia ni alivio, era una especie de hambre de cierre. Aún quedaban cabos sueltos, cosas que debía ajustar para que nada de lo que había hecho pareciera improvisado. El sábado, cuando fui a recoger a Martina del cumpleaños de una amiga, me crucé con la cuñada de Laura. Me saludó con frialdad y noté que sabía algo. No me dijo nada,
pero su mirada lo decía todo. Ya le habría contado su versión, cegaramente. Me limité a sonreír y a marcharme. En el coche, Martina me preguntó cuándo volvería mamá. Le dije que pronto, que estaba de viaje. Mentí, pero no me pesó. No iba a poner a mi hija en medio de eso. El domingo recibí un mensaje de Laura: el instituto me ha suspendido indefinidamente. Víctor ha renunciado. Espero que estés satisfecho. No le contesté. No hacía falta. Esa noche dormí de un tirón. Me desperté a las 8, encendí el móvil y vi otro mensaje: no entiendo cómo puedes ser tan cruel. Has arruinado mi vida. Lo borré sin leerlo 2 veces. No era crueldad. Era equilibrio. Esa misma tarde hablé con un abogado. No le conté detalles, solo le dije que quería iniciar un proceso de separación y que prefería hacerlo sin confrontaciones directas. Me explicó los pasos, las opciones, los tiempos. Tomé notas en silencio. Cuando colgué, sentí que por fin tenía el control total. Ya no era el tipo que vigilaba desde la esquina ni el marido traicionado. Era alguien que sabía lo que quería y lo estaba ejecutando con precisión. Una semana después, Laura volvió a casa. No entró con pretextos ni con lágrimas. Solo vino a recoger ropa y algunos papeles. Martina estaba en casa de mi madre, así que no había testigos. Se detuvo un momento en el pasillo y me miró. Te has pasado, Javier. Esto va a perseguirte toda la vida. Lo dudo, le dije. Pero si te hace sentir mejor pensarlo, adelante. No eras así, susurró. Tú tampoco, respondí, y no hubo más palabras. La vi salir con una maleta y cerrar la puerta. Ni siquiera me molesté en mirar por la ventana. Ya no quedaba nada que mirar. Me senté otra vez en el sofá, abrí otra cerveza y pensé en que, por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio de verdad. El lunes siguiente me desperté antes del despertador. Eran las 6:30 de la mañana y ya tenía los ojos abiertos, como si mi cuerpo se hubiera adelantado al sonido. Me levanté en silencio, fui al baño, me miré al espejo y no vi nada distinto. La cara era la misma, el pelo revuelto, las ojeras marcadas, la barba de 2 días. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no me sentía como un hombre traicionado, sino como alguien que había asumido el final de una etapa. No había paz todavía, pero había orden. Me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina. Pensé en lo que iba a hacer ese día, no solo en el trabajo, sino en casa, en lo legal, en lo emocional. Sabía que no podía seguir funcionando como si nada. El punto de ruptura había pasado, la venganza estaba hecha, el silencio impuesto, pero quedaba enfrentar el cierre real de todo aquello. No era solo firmar papeles ni cambiar rutinas. Era tener la última conversación. La necesaria. La más jodida. A las 11 de la mañana recibí un mensaje suyo: ¿podemos hablar esta semana? No delante de Martina. Solo tú y yo. Lo leí una vez y no contesté. Lo leí otra vez y esperé. A las 2 horas le respondí con un solo mensaje: mañana a las 7. Cafetería Doña Marta. Donde siempre. No puso nada más. Confirmó con un simple vale. Cerré el móvil y me obligué a no pensar en ello hasta el momento. Ya estaba hecho. No se trataba de arreglar nada, ni de escuchar excusas, ni de fingir comprensión. Era solo una última conversación para que cada uno se llevara lo suyo. El martes fui a trabajar como siempre, con normalidad, aunque mis compañeros notaron algo raro. Uno me preguntó si estaba durmiendo bien, le dije que sí. Otro comentó que tenía cara de haber ganado una pelea, le respondí con una media sonrisa. Me limité a cumplir con lo mío, sin dar pie a charlas innecesarias.
A las 6 salí del trabajo, pasé por casa a ducharme y me cambié. Pantalones limpios, camisa oscura, nada especial. No quería parecer alguien que va a una cita. No lo era. Era solo un trámite emocional, una forma de cerrar lo que ya estaba muerto. Llegué al bar 10 minutos antes. Pedí un café solo y me senté en la mesa del fondo, la que siempre elegíamos cuando veníamos con Martina. La camarera me reconoció y me saludó con la cabeza. No le sonreí. Me limité a esperar. A las 7 en punto entró Laura. Llevaba vaqueros y un jersey beige. No venía maquillada. Tenía la cara cansada, los ojos bajos, las manos metidas en los bolsillos. Se sentó sin saludar, pidió una infusión y durante los primeros minutos no hablamos. Solo escuchamos el ruido de los platos, las voces lejanas de otros clientes y el eco de nuestras respiraciones contenidas. Gracias por venir, dijo por fin. No lo hice por ti, respondí, sin agresividad. Solo honestidad. Lo sé, dijo. Y entiendo que no quieras escuchar nada, pero necesito decirlo. No contesté. Dejé que hablara. No te voy a pedir perdón otra vez. No sirve. Lo que hice está hecho. No lo justifico. Solo quiero que sepas que no lo hice para hacerte daño. No me hiciste daño cuando te metiste en la cama de otro, interrumpí. Me hiciste daño cuando volviste a casa como si nada, cuando me miraste a los ojos y me mentiste durante semanas, cuando me dejaste hacer el ridículo sin saberlo. Sé que fallé, dijo bajando la voz. Y no espero que me perdones. Pero quiero que sepas que todo esto me ha pasado factura. No estoy intentando dar pena. Solo quiero que entiendas que no soy una hija de puta sin alma. No me interesa cómo te sientes tú, dije. Me interesa nuestra hija. Me interesa que esto no la destroce. Lo sé, respondió rápido. Por eso quiero que hagamos esto de la forma más civilizada posible. No quiero guerra, no quiero abogados peleando, no quiero que Martina escuche gritos. Ya hay abogado, dije. Ya hay proceso. Vas a recibir los papeles esta semana. Si quieres evitar un juicio, coopera. Si no, nos veremos en el juzgado. Laura se quedó en silencio. No dijo que sí ni que no. Solo asintió despacio, con una expresión resignada. ¿Y después? Preguntó. ¿Nos vamos a hablar? ¿Vas a dejar que vea a Martina? No voy a impedir nada. No soy tú. Pero tampoco voy a cubrirte. Si ella pregunta, no voy a mentirle. No le voy a decir que mamá se fue de viaje. ¿Vas a contarle todo? Solo lo necesario. Lo suficiente para que entienda que las cosas no son culpa suya. Que no tiene que elegir entre nosotros. Laura respiró hondo. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Se limpió con la manga del jersey y bebió un sorbo de su infusión. No sé cómo llegamos a esto, dijo después. Empezamos bien. Tuvimos buenos años. Y los tiraste a la basura, respondí. Yo también me sentí solo a veces. Yo también pasé por rachas donde no sentía nada. Pero nunca se me ocurrió escaparme en secreto. No fue solo sexo, dijo, como si eso fuera algún tipo de defensa. Peor aún, le dije. Porque si solo hubiera sido sexo, podría pensar que fue un error. Pero si fue algo más, si fue emocional, entonces lo planeaste. Entonces fuiste consciente de cada paso. No estoy orgullosa. Tampoco lo estuviste cuando lo hiciste. El silencio volvió a imponerse. Esta vez duró más. No había nada más que decir. Lo esencial estaba dicho, y lo demás solo sería repetir lo mismo con palabras distintas. Ella terminó su infusión, yo acabé mi café frío.
¿Quieres que recoja mis cosas mañana o prefieres que lo haga cuando tú no estés? Preguntó. Hazlo cuando no esté Martina, respondí. Me da igual si yo estoy o no. Vale, dijo, y se levantó. Nos quedamos de pie unos segundos frente a frente. Ella con los ojos bajos, yo con los brazos cruzados. No hubo abrazos, ni gestos de reconciliación, ni últimas palabras melodramáticas. Solo se giró y se fue. La vi salir por la puerta sin mirar atrás. Me quedé en la mesa unos minutos más. Saqué el móvil, revisé unos correos del trabajo, pagué la cuenta y salí sin prisa. Al llegar a casa, Martina estaba en pijama, viendo una película. Me abrazó al verme y me dijo que mamá había llamado, que quería pasar a buscar unas cosas el jueves. Le dije que estaba bien, que no pasaba nada, y que ya lo organizaríamos. Me preguntó si íbamos a separarnos. No le respondí directamente. Solo le dije que las cosas iban a cambiar, pero que todo iba a estar bien. Me miró con esos ojos grandes que tiene cuando quiere entender algo complicado y no sabe cómo preguntar. Le acaricié el pelo y me senté a ver la peli con ella. Esa noche, cuando se durmió, volví al salón, apagué las luces y me quedé en silencio. No sentía rabia. No sentía tristeza. No sentía alivio. Era como estar en un cuarto vacío, con las paredes limpias y la puerta abierta. Lo único que sabía con certeza es que lo peor ya había pasado, y que lo que viniera después dependía solo de mí. No de ella, no del abogado, no de los vecinos ni de la familia. De mí. Los días posteriores a nuestra última conversación no tuvieron nada de extraordinario. Laura pasó a recoger sus cosas en 2 tandas, una por la mañana mientras Martina estaba en el colegio, y otra un sábado en el que acordamos que yo me llevaría a la niña al parque durante 3 horas. No hubo escenas, no hubo más palabras de las necesarias, ni intentos de reconciliación. Ella entraba, recogía, y se iba. Se llevaba ropa, libros, una caja con fotos, un par de plantas que ella había comprado. Dejaba todo lo demás como si se despegara de una vida que ya no le importaba. Yo tampoco dije nada. Me limité a mantener la distancia. La observaba moverse por la casa sin tocar nada que no fuera suyo, sin mirar demasiado, sin dejar señales de afecto o nostalgia. Solo logística. La casa dejó de oler a ella y de sonar a ella. Era como si cada objeto que se llevaba borrara un poco más su presencia. La rutina con Martina fue lo único que me mantuvo enfocado. Me concentré en levantarme temprano, prepararle el desayuno, llevarla al colegio, ayudarla con los deberes, preguntarle cómo había ido su día, escucharla sin distraerme. Al principio ella no decía mucho, como si estuviera calibrando que se podía hablar y que no, pero con los días empezó a abrirse. Me preguntaba cosas muy concretas, si mamá iba a volver a casa, si era por culpa suya, si papá estaba enfadado con mamá. Respondí siempre con calma, sin cargarla con información que no podía manejar, sin mentirle, pero tampoco soltándole detalles que la hicieran sufrir más de lo necesario. Le dejé claro que la separación no tenía nada que ver con ella y que su madre seguiría viéndola. Le costó aceptarlo, pero no lloró. Lo que me dolió fue que parecía más preocupada por no incomodarnos que por expresar lo que sentía. Los niños aprenden a callarse antes de lo que uno imagina. Con el abogado las cosas avanzaban. Firmamos la solicitud de divorcio por mutuo acuerdo, sin peleas por la custodia, sin disputas por bienes. Ella se quedó con el coche pequeño, yo con el piso. Acordamos un régimen de visitas flexible, ya que vivía a 20 minutos en coche con su hermana. No puso objeciones. Lo único que pidió fue no perder tiempo con mediaciones innecesarias, que ya bastante tenía encima con la suspensión del instituto. Su imagen profesional había quedado tocada, y aunque no le habían echado oficialmente, sabía que no volvería a dar clases allí.
Por dentro lo celebré en silencio. No por rencor, sino porque era justo que su vida también se viera afectada. No podías traicionar a alguien así y salir indemne. Una tarde de viernes, después de dejar a Martina con su madre, me senté solo en la terraza del bar de siempre. Pedí una caña y me puse a observar la calle. Gente que caminaba rápido, otros con bolsas de la compra, chavales que reían sin saber muy bien de qué. Me pregunté si alguna vez se podía volver a confiar. No en Laura, eso estaba claro, sino en otra persona, en el amor, en la idea misma de estar con alguien más. Me di cuenta de que no lo sabía. No me sentía preparado, pero tampoco cerrado. Era como si tuviera una habitación vacía y sin ventanas, pero con la puerta entreabierta. Nadie iba a entrar pronto, pero ya no estaba con la llave echada. Esa idea me resultó extrañamente cómoda. Al poco tiempo empecé a salir más, no a ligar ni a buscar consuelo, sino simplemente a estar en sitios donde antes no iba solo. Iba al cine una vez por semana, me apunté a clases de cocina, empecé a correr por las mañanas en el parque, no porque me gustara, sino porque necesitaba cambiar la inercia. Al principio me sentía raro, como si estuviera actuando, como si estuviera haciendo todo eso porque se suponía que era lo que uno tenía que hacer para superar una ruptura. Pero con el tiempo dejó de ser forzado. La soledad dejó de pesarme. Me acostumbré a estar solo en casa sin que eso significara tristeza. Aprendí a preparar cenas para uno sin sentir que faltaba algo. Me reconcilié con mi propio silencio. Una noche de domingo, mientras doblaba ropa en el salón, recibí un mensaje de Laura. No era para pedirme nada ni para hablar de papeles. Era solo una frase: he pensado mucho en todo. Espero que algún día puedas perdonarme. Me quedé mirándolo unos segundos y no respondí. No por odio, sino porque no sentía la necesidad de contestar. Ya no estaba esperando que se disculpara. Ya no quería venganza ni reconocimiento. Ya no necesitaba nada de ella. Ese mensaje me confirmó que todo lo que tenía que resolverse ya estaba hecho. Lo demás era parte del pasado, y el pasado no se negocia. El proceso de divorcio terminó oficialmente a los 2 meses. Firmamos en una oficina pequeña, con el abogado presente y sin más testigos. Ella llegó puntual, vestida con la misma ropa discreta de siempre, con cara seria, sin maquillaje. Firmó sin mirar. Yo también. Cuando salimos, nos cruzamos una última vez en la puerta. No hubo apretones de manos, ni frases finales. Solo un gesto de cabeza y cada uno siguió caminando en dirección contraria. Ahora han pasado unas semanas desde que todo terminó legalmente. La casa sigue siendo la misma, pero ya no pesa igual. He pintado una pared del salón, he cambiado la distribución de los muebles, he tirado algunas cosas que ya no tenían sentido. No para empezar de cero como dicen algunos, sino simplemente porque me apetecía que el espacio fuera mío, sin símbolos, sin recuerdos forzados. La cama la sigo usando entera, aunque solo duerma en un lado. No me molesta. A veces pienso en ella. No con rabia ni con nostalgia. Solo como se piensa en alguien que fue parte de tu vida durante mucho tiempo y de pronto dejó de estar. Me pregunto si realmente era feliz cuando me mentía, si alguna vez pensó en las consecuencias, si se arrepiente de verdad o si solo lamenta haberse equivocado en la forma. Pero esas preguntas ya no son urgentes. Son solo ruido de fondo, como una radio encendida en otra habitación. Lo más difícil no fue perdonarla. Lo más difícil fue perdonarme a mí mismo por no haber visto nada antes, por haber permitido que las cosas se degradaran tanto sin darme cuenta, por haber confiado ciegamente. Pero con el tiempo, también eso ha ido cediendo. He entendido que no hay forma de blindarse contra una traición sin dejar de vivir, y que si te conviertes en alguien paranoico para evitar que te hagan daño, ya estás perdiendo. Así que decidí no volverme paranoico.
Prefiero seguir confiando. Aunque me la jueguen otra vez, aunque duela. Porque si hay algo que no quiero perder es la capacidad de creer en las personas. Martina ya se ha adaptado. Al principio le costó, claro, pero ahora tiene su rutina con su madre, su espacio en casa, su cama nueva, sus dibujos colgados en la nevera. La veo contenta, tranquila, con sus preguntas cada vez menos frecuentes. A veces me cuenta cosas de su madre, de lo que cocinan juntas, de que han adoptado un gato. La escucho sin interrumpir, sin juzgar. No le corresponde a ella cargar con lo que pasó entre nosotros. Ella solo necesita saber que su padre está bien y que su madre también la quiere. Todo lo demás es mío. Así que ahora sigo adelante. Sin prisa, sin expectativas, sin planes a largo plazo. Me levanto temprano, llevo a mi hija al colegio, trabajo, cocino, salgo a correr, leo por las noches. De vez en cuando pienso en cómo terminó todo y no me duele. Me recuerda que sobreviví. Que aunque todo se rompiera, yo seguí funcionando. No porque sea fuerte, sino porque no tenía otra opción. Y eso, al final, es lo único que importa.